Prólogo, inicio teórico, parte 4. Despierta, abre los ojos. Sora abrió los ojos cuando esas palabras atravesaron su sueño. Levantando su cuerpo como si estuviera a punto de desprenderse de la tierra, sus ojos parpadeaban aún con sueño, ya que no estaba totalmente despierto. Jaja, he aquí una hermosa situación incluso para mí. Sora se rió, mientras se elogiaba a sí mismo. Después de echar una mirada discreta a su alrededor, con esa simple mirada, descubrió dos problemas. Sora pensó con la cabeza completamente calmada, categorizando en orden de gravedad. El primer problema era un motivo de preocupación, un cambio en el comité de los 300. El ranking oficial Bisoujo dentro del cerebro de Sora, o, en otras palabras, NT. Bisoujo es un término utilizado en Japón para referirse a las niñas bonitas, especialmente en animes y mangas, normalmente en una edad de colegiala. Era el hecho de que era una niña muy linda, el aspecto que atrapó a su mirada que dejó de vagar. Una niña estaba flotando en el aire, sentada encima de un bote de tinta del tamaño de su misma estatura mientras apoyaba su mejilla en su mano. Una niña joven, vestida con una elegante ropa oriental, sin embargo, con un estilo diferente a los de la Federación del Este, ella estaba sosteniendo un pincel en sus manos, con un sinnúmero de rollos que se extendían sobre su espalda como alas o como un velo. Ella miró hacia abajo con sus ojos plateados, no, con ojos falsos y enigmáticos que parecían no tener interés en cualquier cosa. Siguió con sus ojos algo que estaba allí, en algún lugar, pero no aquí, en este lugar, como si ella fuera una marioneta. Pero, Sora, con los ojos que habían sido robados por la belleza divina, para Sora, que ya se había cansado de ver solo chicas hermosas, esto era un asunto serio y también un motivo de preocupación. Tendrías toda la razón si tú dices, ¿qué diablos estás diciendo, cuando no eres más que un virgen? Pero, cada una de las chicas que he conocido desde que llegué a este mundo, Disboard, no conocen la palabra moderación. Una princesa que humillaría públicamente a cualquiera idol si estuviera a un lado de ella, un ángel que dejaría a los modelos top en un complejo de inferioridad, una niña que Monomimi que despertó su atributo Loli como una ayuda para la detención unilateral de los criminales, ya sea ellos o aquellos, todos son iguales. NT, Idol, son celebridades femeninas que alcanzaron la fama en Japón en gran parte por virtud de su apariencia. Kemonomimi es un término utilizado en el manga y también en el anime para describir a personajes humanoides que presentan alguna característica animal, especialmente cola, orejas y garras. Todavía estoy actualizando mi historia de estar sin una novia, sin embargo, esto es porque la ocurrencia de Sora, quien acababa de acostumbrarse a las mujeres lindas, un bisoujo no debería ser suficiente como para angustiarlo. Se dejó caer en la resignación mientras pensaba que, también tuvo un momento en el que pensó de esa manera. Pero la niña frente a él estaba tratando de unirse a la clasificación, justo después de la invencible comité número 1, Seairu. Y así, tomando nota de que se trataba de un problema, Sora decidió pensar en ello por ahora. Dicho esto, el segundo problema no era un problema en sí. Después de todo, era algo que se solucionaría si hicieran algunas preguntas, en otras palabras. ¿Dónde estamos? ¿Quién es esta chica y qué estoy haciendo aquí? En otras palabras, se trataba del asunto de que él no tenía ningún recuerdo, respuestas, punto. Sora refleja la prioridad de estos problemas, mientras apretaba sus dientes. Es correcto, ¿verdad? Normalmente, se debería pensar sobre eso primero. ¿Qué es esta increíble historia sin sentido, idiota? De esta manera, si no conozco el nombre de la provisional número 2 An, no sería capaz de añadirla en la clasificación, de acuerdo, idiota. En Ai, ¿dónde estamos? Después de mirar la puesta de sol, Sora escuchó a la señorita número 1 San, Seairu, susurrando con ojos soñolientos, dejando salir un pequeño, miró alrededor de su entorno de nuevo. Al igual que ellos, los que estaban en el suelo fueron despertando sucesivamente. Jibril, Steph, Plum, Izuna, y no. Pero, después de haber visto a todos con caras de preocupación, Sora volvió a confirmar una vez más, de alguna manera, parece que el segundo problema no se resolverá incluso si tuviera que preguntarle a alguien, porque, parece que nadie tiene recuerdos de eso, él pensó, pero... bueno, no sé qué ocurre, pero eso no es un problema. Ya que eso no cambia el hecho de que hay un problema que no podemos resolver, con calma respondió Sora. Tomando la mano de Seairu para ayudarla a ponerse de pie, él miró a la número 2 An que estaba enfrente de él. Incluso si él no sabía quién era ella, era fácil saber lo que era. Ese temor de sufrir una muerte no natural, como cuando un arma de grueso calibre te está apuntando, o como la primera vez que había conocido a Jibril. Pero, ¿no había nada de eso, en la niña flotando delante de él?
Sora pensaba que la gente sentía lo mismo cuando se enfrenta a cosas como tornados o tsunamis. No había desesperación, ni miedo a morir. Solo hubo confusión y una simple renuncia. Ni siquiera se permitía pensar en otra cosa. La sensación de una existencia que encarna la naturaleza misma, el mundo, era una respuesta clara. Eso es un Dios. Era la manifestación de todas las cosas de la creación, la cumbre de las 16 razas, Ixit, colocados en el primer rango, los dioses antiguos, Oldeus. Pero, si eso es todo, entonces, es una historia simple, ¿cierto?, dijo Sora con exageración. ¿Dónde estamos? Estamos dentro de un juego. ¿Qué estamos haciendo? Estamos jugando un juego, eso es todo. En cuanto a dónde se encuentra este lugar, es un lugar que conocían, eso es correcto, en el tiempo pasado. Se suponía que estaban en la Federación del Este, en el jardín interior del templo de la sacerdotisa, Miyashiro, pero ahora, había 7 puertas casualmente construidas ahí. Si miraban hacia arriba por encima de sus cabezas, podían ver una tierra flotante enorme que parecía tratar de cubrir el cielo. Ya veo, no hay ningún recuerdo de cómo inició este tipo de juego. Pero, todavía tenemos los recuerdos de cuando dejamos Elukia para venir a desafiar al dios antiguo. Así que, lo mismo ocurre con el comienzo del juego del dios antiguo. ¿Había una privación de memoria en las reglas? De todas formas, eso no es problema. No puede ser, incluso una vez más me ha menospreciado el maestro, pero, no es momento para que recuerdes el miedo. Es increíble cómo puedes permanecer indiferente delante de un dios antiguo. ¿De dónde viene toda esa confianza? Una voz colorida voló hacia Sora, quien se divertía como un niño en un tifón, pero sonrió con amargura. Una existencia trascendental que está más allá de la comprensión de un simple humano, superando a la desesperación y el miedo. ¡Uah! ¡Qué cosa tan aterradora! Pero, con respecto al simple humano, que era Sora, que no podía sentir nada. ¿Qué haría un nativo de la Tierra cuando le hace frente a los desastres naturales como tornados o tsunamis? Sacar su teléfono, tomar una foto y difundirlo en la red, como si eso fuera un deber. Por lo tanto, Sora se acercó a la provisional número 2 mientras trataba de tener un pequeño ángulo de visión del supuesto dios, pero el dios antiguo, que estaba moviendo el pincel, con ojos que no reflejaban nada sin decir una sola palabra hasta ahora, al detener el pincel ella habló. Con indiferencia, sin emociones, sin vida, solo para confirmar. Condición para el inicio del juego, primero, el recuerdo del desafío de las últimas 24 horas, recolección, confirmado. Con esas palabras que confirmaban su intuición, solamente Sora y Seairu se reunieron y se rieron sin miedo. Ese Dios, que simplemente estaba flotando en el aire, hizo que Jibril se pusiera muy pálida. Esta existencia no convencional. El Dios antiguo, que desafiamos a un juego, ellos pensaron. Y las fichas, condiciones, de inicio eran, es decir, el equivalente a 24 horas de memoria. Era este tipo de situación. El pecho de Sora se llenó de expectación, excitado por un oponente digno, pero, segundo. Cuota provisional, la vida de la persona comúnmente llamada Maiku. Recolección, confirmada. Las condiciones se consideran cumplidas para el inicio del juego. Todos sus pensamientos se detuvieron después de escuchar esas palabras, que, Miko-sama, fue ocultada por la presencia demasiado abrumadora. Justo por debajo del dios antiguo flotando en el aire, descubrieron un cuerpo acostado en una escalera de madera blanca. Ino gritó y corrió, dando una patada al suelo como si quisiera romperlo, y Suna lo siguió después. Ellos dos levantaron a la inmóvil e impotente Maiku, llamándola continuamente por su nombre, pero, con los 5 sentidos de las bestias guerreras, ya lo debían saber, incluso antes de correr. Si había una respiración en el cuerpo de Maiku, si había algún pulso, lo debieron haber notado desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, era justo como el dios antiguo había dicho. Su vida había sido tomada. Era sin lugar a dudas el cadáver de Maiku. ¿Exactamente qué ha pasado? Cuando las espaldas de Ino y Suna empezaron a temblar, Sora desesperadamente intentó calmar sus pensamientos que eran casi un desastre. Cálmate. Los recuerdos son todavía aceptables, pero, ¿la vida de Miko-san era también una ficha de inicio? No hay ninguna posibilidad de que tal condición sea aceptada o... ¿Será que Miko-san, así lo habría deseado? ¿O será que, ahora, el Sugoroku, juego, que ustedes deseaban? A partir de ahora, se considera iniciado y los reglamentos, reglas, serán revelados. Un Sugoroku es un juego de mesa tradicional japonés que puede jugarse de 2 formas. La primera forma es similar a jugar backgammon y la segunda es el equivalente a jugar al juego de la oca. Con una expresión que no parecía tener el más mínimo interés en ellos, ¿no?, hacia cualquier cosa en el mundo. El dios antiguo habló con indiferencia, esencialmente desprovista de vida,
con ojos que eran totalmente fríos. 01. Cada uno de los 7 jugadores posee un tiempo de existencia de su cuerpo que será otorgado como dados, divididos en porcentajes. 02. El titular de los dados solo puede avanzar la misma cantidad de casillas equivalente a la suma de los valores de todos los dados que ha lanzado. 03. Al lanzar los dados el resultado es al azar, y después de lanzarlos uno de los dados usados será retirado. 04. En caso de viajar juntos, después de decidirlo así, los viajeros solo se moverán acorde a los resultados del representante, una persona. 05. Si el número de jugadores que se mueven juntos es superior a 2, en general el número de personas viajando X, por el número de asistentes serán retirados de todos los dados usados. 06. Desde el momento en que el juego inicie, los jugadores tienen derecho a crear 50 tareas cada uno. 07. El titular de los dados que se detenga en cualquiera de las casillas, se verá obligado a seguir las instrucciones de la tarea que contenga la casilla. 08. El titular de los dados no podrá avanzar hasta que la tarea sea cumplida o hasta que pasen 72 horas. 09. El titular de los dados podrá robar un dado al creador de la tarea al completarla. De lo contrario, 1 de sus dados será robado en su lugar, y se le dará al autor de la misma. 10. Cada tarea se mostrará en una valla publicitaria colocada en el borde de la casilla. 11. La tarea podrá, dependiendo de su contenido, cambiar el entorno de la casilla en cuestión. 12. Sin embargo, todas las tareas que incluyan alguno de los siguientes puntos serán invalidadas. 12. Las palabras que limiten la tarea a un objetivo específico. 12b. Instrucciones difíciles de entender por cualquier persona excepto por el autor de la pregunta, o imposibles de realizar por cualquiera de los jugadores. 12c. Palabras dirigidas al titular de los dados ordenándole avanzar o retroceder un número específico de casillas, independientemente del resultado de los dados. 12d. Palabras escritas en cualquier idioma que no sea el Imaniti. 13. El titular de los dados que llegue a la última casilla será el ganador y como tal, el juego terminará. 14. El dios antiguo, yo, en cuestión tiene la obligación de cumplir con todas las peticiones del ganador, que estén dentro del rango de posibilidades del dios antiguo. 15. Si todos los jugadores pierden todos sus dados o si se vuelven incapaces de continuar debido a la muerte, el juego finalizará. 16. Si todos los jugadores son incapaces de continuar, al dios antiguo se le garantiza el derecho de tomar cualquier cosa de todos los participantes, excepto el jugador que avanzó más. 00a. El tablero de juego es una imitación de la realidad, pero los eventos que ocurren son todos reales, incluyendo la muerte. 00b. Hay una persona entre los titulares de los dados cuyos recuerdos no fueron tomados, un traidor. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.